iniciado la grabación. Algunas recomendaciones metodológicas. Antes de comenzar, por favor, apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras para que no nos distraigamos del objetivo central, que es escuchar a Liliana. Les pido el favor de que hagamos las preguntas a través del chat, de tal manera que también quede una memoria de las preguntas, y si no alcanzamos a cubrirlo todo aquí, nos comprometemos a enviarles como unas respuestas de lo que no se alcance a cubrir. Tenemos más o menos 50 minutos para la presentación inicial de Liliana y luego vamos a tener alrededor de 30 minutos de preguntas y respuestas. De tal manera que creemos que de verdad esta puede ser una sesión introductoria muy fructífera para las organizaciones. Una cosa final, seguramente no todas las organizaciones que están aquí hoy estén listas para llevar a cabo patrocinio fiscal, para tener un patrocinador fiscal en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que para nosotros es importante es que aprendan este recurso para que en el horizonte de su desarrollo como organizaciones tengan esta posibilidad. Es decir, no se trata de que mañana ya todo el mundo se afilie a Caring for Colombia, sino realmente que entiendan que hay unos puntos de llegada que no son solamente, digamos, la manera tradicional de hacer gestión de recursos que siempre utilizamos en la ciudad. Entonces, sin más, les presento a Liliana Iriarte. Liliana Iriarte es administradora de empresas de la Universidad Javeriana. La conocí en Colombia, donde ella estudiaba su maestría en dirección de entidades sin ánimo de lucro. Siempre ha sido, digamos, empresaria de lo social, tiene muchísima experiencia, conoce de organizaciones pequeñas, como somos algunas de las que estamos acá, y es en este momento la directora ejecutiva de Caring for Colombia, que es uno de los patrocinadores fiscales que tiene Colombia en los Estados Unidos. Caring está radicada en Nueva York. Su fundadora es Gigi McKinney, que seguramente algunos de ustedes conocen porque es una mujer que ha sido benefactora de la ciudad por muchos años. Y pues nos parecía muy pertinente que Caring hiciera esta conferencia. Entonces, sin más, los dejo con Liliana, que les va a hacer esta interesante presentación. Bueno, Ana, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder estar hoy aquí compartiendo esta tarde con ustedes y poder presentar un poco, hacer una introducción sobre el patrocinio fiscal, que es una figura que no es muy conocida en nuestro país. Y bueno, realmente es un honor poder compartir esto con ustedes. Denme un segundito. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Para empezar, quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues como Ana dice, mi nombre es Liliana Iriarte. Actualmente me encuentro trabajando para Caring for Colombia. Quisiera empezar dando una pequeña introducción sobre Caring for Colombia. Esta organización fue creada hace 17 años en la ciudad de Nueva York por una colombo belga que el día de hoy nos está acompañando, y ella la creó con su esposo porque vieron la oportunidad de buscar recursos en el exterior, en Estados Unidos, para ayudar proyectos sociales en Colombia. ¿Qué hacemos desde Caring for Colombia? Nosotros hacemos tres cosas fundamentalmente. Lo primero que hacemos es buscar recursos. ¿Cómo hacemos esto? Identificamos individuos, corporaciones, fundaciones familiares y privadas en Estados Unidos que quieran invertir en proyectos sociales en Colombia. Nosotros también organizamos eventos de fundraising, de recaudo de fondos, como galas, conciertos, screening de documental, y también nosotros involucramos a donantes en diferentes actividades lúdicas y pedagógicas. Otra cosa que hacemos, otro servicio que nosotros ofrecemos es financiamos proyectos. Nosotros una vez al año tenemos oportunidades de subvenciones. Este año cerró la semana pasada el viernes, donde otorgamos grants pequeños, son oportunidades de subvenciones como tipo semilla que le invertimos a proyectos sociales colombianos. Y el tercer servicio que ofrecemos es monitorear la ejecución de estos proyectos, tanto los proyectos que financiamos internamente desde Caring for Colombia, como los proyectos que financian donantes particulares, corporaciones o fundaciones en Estados Unidos.
Esto es una pequeña introducción de lo que nosotros hacemos. Al final voy a ejemplificar con Caring for Colombia todo el contenido de esta conversación que vamos a tener. A mí me gustaría que si tienen preguntas y quieren que interrumpamos un poquito, lo podemos hacer. Va a haber alguien de mi equipo, del equipo de Caring, que va a leer las preguntas si es necesario y si no, lo hacemos al final. Entonces, para empezar esta charla, yo quisiera que queden claros 3 términos que son muy importantes y los puse en inglés porque finalmente este término de patrocinio fiscal se utiliza en Estados Unidos y es importante que ustedes lo vean como lo van a leer en las convocatorias que pueden encontrar. El primer término que para mí es clave que se entienda es project, que es un proyecto. Y pues parece ser muy intuitivo, pero no lo es. Pero cuando uno habla de patrocinio fiscal, cuando hablan de proyecto, hablan de una idea que tiene un individuo y que tiene una organización, o que tiene un individuo o una organización, y que esa idea o ese proyecto necesita recursos. ¿Qué pasa con ese proyecto? Que debe estar alineado con la misión del patrocinador fiscal. Entonces, ese es el primer término que debe ser súper claro. El segundo es fiscal sponsor, que básicamente traduce patrocinador fiscal. Para mí el patrocinador fiscal es un aliado, es una organización sin ánimo de lucro, constituida como 501c3, que básicamente este es un estatus que da el IRS de Estados Unidos, donde estas organizaciones sin ánimo de lucro son exentas de impuesto. Y el último concepto que es súper importante y nos hemos dado cuenta con el tiempo que no es tan claro aquí en Colombia es el de grant, que básicamente lo que traduce en español es una subvención, un estímulo o una donación. Este grant lo pueden dar individuos, donantes individuales, lo pueden dar corporaciones, los pueden dar fundaciones privadas o familiares. Entonces, para empezar, lo primero es definir qué es el patrocinio fiscal. Entonces, básicamente el patrocinio fiscal es un acuerdo contractual entre un patrocinador fiscal, entre una organización social en Estados Unidos con nomenclatura 501c3 y un proyecto, una idea, una organización social en el extranjero o en el mismo país en Estados Unidos. El patrocinador fiscal lo que hace es prestar su estatus, prestar su 501c3 a la organización que necesita el patrocinador fiscal para que esa organización pueda recibir donaciones a través de este aliado. Normalmente estos patrocinadores fiscales cobran una tarifa administrativa que vamos a ver más adelante. Pero entonces, lo que nosotros hacemos como patrocinadores fiscales es prestar nuestro estatus para que los donantes puedan tener sus beneficios tributarios. Dentro de este contrato y dentro de todo esto que enmarca el patrocinio fiscal, hay 3 agentes muy importantes que empieza con el donante, que es el que otorga el grant, el que otorga la donación. Esa donación va atada a un proyecto específico que tiene unos términos de duración, un presupuesto establecido, un objetivo, unos beneficiarios. El proyecto, que como les dije es la organización social o el individuo que tiene una idea, y el patrocinador fiscal, que es esa sombrilla, ese puente, ese aliado que recibe los recursos, pero no solamente recibe recursos, sino que presta toda su infraestructura para que el proyecto o la idea puedan ser ejecutadas correctamente. Entonces aquí un poco lo que nos muestra esta diapositiva es quién hace qué dentro del patrocinio fiscal. Entonces el patrocinador fiscal, como ya les dije, es una fundación sin ánimo de lucro constituida en Estados Unidos y lo que hace es prestar su estatus de 501c3 al proyecto. El patrocinador fiscal recibe los recursos y reconoce esas contribuciones. Al reconocerlas, expide un certificado de donación que para el donante en Estados Unidos es muy útil para todo el tema de sus beneficios tributarios. El proyecto que ha sido patrocinado, que recibe recursos a través del patrocinador fiscal, tiene la obligación de decirle al donante que ellos por ejemplo, desde Colombia, no tienen el título de exención de impuestos que les sirvan a ellos en Estados Unidos, pero que sin embargo cuenta con un patrocinador fiscal
que le puede expedir ese certificado de donación. En cuanto al manejo de los fondos y las tasas, el patrocinador fiscal tiene el control porque recibe los recursos de enviar esos recursos hacia el país o hacia el proyecto que se ganó la subvención o la donación, y tiene también el derecho de solicitar reportes para supervisar el adecuado funcionamiento, el adecuado uso de estos recursos. Por su parte, el proyecto patrocinado tiene un poco la obligación, y yo lo digo, de mantener estos donantes contentos, de cultivar estos donantes, que si alguien les dona para un proyecto, lo que los patrocinadores fiscales hacemos es, los informes son uno de los medios para mantener a los donantes contentos, pero también mantenerlos informados de qué pasa en la organización, de qué está pasando con el proyecto, tener reuniones con ellos, que la junta directiva los llamen. Todo eso hace parte de una estrategia de cultivación de donantes que debe hacer el proyecto patrocinado. Otra cosa en cuanto a contribuciones, que es una obligación pues no una obligación, pero que hace parte como de este contrato, es que el proyecto pague unas tasas administrativas, que normalmente estas tasas administrativas salen de toda la formulación del proyecto que se le pasa a los donantes. Y recibe pues los fondos que son transferidos por parte del patrocinador fiscal. En cuanto a comunicación, esto es una comunicación entre las tres partes. Yo veo el patrocinio fiscal como un triángulo donde está el proyecto, el donante y el patrocinador fiscal. Entonces el patrocinador fiscal está todo el tiempo en constante comunicación con el proyecto, y a su vez el proyecto está en comunicación con el patrocinador fiscal y a su vez está en contacto con su donante. Existen 6 modelos de patrocinio fiscal que están avalados por el IRS, por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, o la DIAN, por así decirlo, Estados Unidos, pero hay 2 modelos que son los que más se usan para proyectos benéficos. El primer modelo es el de patrocinio integral o modelo A, y el segundo modelo es el patrocinio fiscal de relación de subvención preaprobada modelo C. Al final de esta charla yo les dejé un banco de recursos donde ustedes pueden encontrar más información sobre los 6 modelos. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Fiscal Sponsorship: 6 Ways to Do It Right, de Greg Colvin, donde explica muy bien todos estos 6 modelos, pero hoy yo específicamente les voy a hablar de 2, del modelo A y el modelo C, que son los que realmente más se utilizan. Entonces, el patrocinio fiscal integral o el modelo A se caracteriza porque el proyecto, una vez se acuerda este contrato con el proyecto, con la organización, empieza a ser propiedad del patrocinador fiscal. Entonces, todo lo que tiene que ver con los activos, pasivos, las actividades, los productos que se realizan, si se hace una página web, las bases de datos que se generen del proyecto, todos los activos que se creen en torno al proyecto empiezan a ser parte del patrocinador fiscal. Entonces, este proyecto, toda la parte financiera, entra a ser parte del portafolio del patrocinador fiscal. Entonces, aquí vemos igualmente los 3 agentes, las fuentes de financiamiento, que son las agencias gubernamentales, los donantes individuales, los donantes corporativos y el patrocinador fiscal, que dentro de su casa, dentro de su organización, adopta ese proyecto y empieza a administrar este proyecto. Este tipo de modelo integral se utiliza más que todo para incubar nuevas organizaciones sin fines de lucro, en donde quien tiene su idea de ayudar a X población en X parte decide acudir a un patrocinador fiscal, el patrocinador fiscal adopta la idea, y si esta idea llega a ser exitosa, en el acuerdo que se firma al principio con el patrocinador fiscal, se deja muy claro que en cualquier momento el proyecto puede salir del patrocinio fiscal y convertirse en una entidad independiente. Y este tipo de patrocinio también se utiliza mucho para proyectos de corto plazo en los que no vale la pena constituir una entidad nueva,
sino que muchas personas utilizan un patrocinador fiscal como la entidad que acoge el proyecto y que lo ejecuta. Tenemos entonces después el patrocinio modelo C, que básicamente es el patrocinio fiscal de relación de subvención preaprobada. Este es el que más conozco y este es el que usa realmente Caring for Colombia, en donde el proyecto no pertenece al patrocinador fiscal. El proyecto es una entidad separada, administrada por la organización social, por el individuo que tiene la idea o el proyecto. Entonces tiene una ejecución independiente, toda la parte legal y financiera es independiente. El proyecto es el que se encarga de aplicar a las subvenciones, de hacer las peticiones de los estímulos, en alianza con el patrocinador fiscal se escribe y se llega a un acuerdo de patrocinio fiscal. El proyecto es el encargado de hacer los reportes, pero aquí hay algo importante y es que el patrocinador fiscal puede llegar a tener derecho o no en los productos que se hagan del proyecto. Esto tiene que quedar bien claro en los acuerdos de patrocinio fiscal, porque en este modelo, el patrocinador fiscal podría tener parte de la propiedad intelectual del proyecto, entonces todo eso tiene que quedar muy claro en el acuerdo que se firme desde el principio. En este tipo de modelo, el papel del patrocinador fiscal es ayudar en todo el tema del recaudo del dinero, de hacer las transferencias en los tiempos que se establecieron desde el principio hacia el proyecto, en ayudarlo con toda su infraestructura, con toda la infraestructura que tenga. Y este tipo de patrocinio, este modelo de patrocinio se usa en proyectos con una duración de más de un año generalmente, aunque también hemos visto proyectos de 6 meses o de menos, pero que se aplicó una subvención por ese tiempo, pero que son proyectos que tienen una continuidad, no son proyectos que se ejecutan una única vez y se terminaron. Y aquí este es un poco el modelo que yo llamo el del triángulo, porque vemos estos tres agentes conectados y donde cada uno tiene sus funciones independientes, pero todos están alineados con el mismo propósito, que es un propósito social de sacar una idea y un proyecto adelante, que a las tres agentes creen en ese proyecto y por eso invierten en él. Entonces aquí quise mostrar un poco las diferencias entre estos dos modelos y básicamente la diferencia más grande entre el modelo A y el modelo C es que el dueño del proyecto es el dueño del proyecto. Entonces, en el modelo A, el patrocinador fiscal es el dueño del proyecto, mientras que en el modelo C, el proyecto es independiente y lo ejecuta la organización social o el individuo, y la persona o la organización en el modelo C se encarga de aplicar a los estímulos. El modelo A no es una entidad legal porque ya está adoptada por el patrocinador fiscal. En cambio, en el modelo C, el proyecto puede ser una entidad legal. En cuanto a relación de partes, en el modelo A se habla de un empleador, de un empleado, de un contratista, mientras que en el modelo C se habla de un donante, de un otorgante, de un beneficiario. Y algo muy importante en todo esto del patrocinio fiscal es el tema de los resultados. Entonces, en el modelo A, el responsable del proyecto, como ya lo he dicho, y de mostrar resultados, es el patrocinador fiscal, mientras que en el modelo C, el proyecto es el responsable de los resultados. Esto no significa que en el modelo C, el patrocinador fiscal no pueda pedir informes, porque digamos que uno de los servicios que ofrece el patrocinador fiscal es el tema del monitoreo para los donantes. Muchos donantes prefieren que el patrocinador fiscal sea quien les remita informes. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, porque yo no puedo ver el chat. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Hola Lili, yo soy Hola. parte del equipo de Caring for Colombia. Te leo una pregunta de Patricia Galindo. La pregunta es, ¿cómo se elige el tipo de modelo con el cual se pueda trabajar? Ok. Bueno, entonces esa pregunta es muy buena. Hay varios modelos, como dije desde el principio, el A y el C son los más usados. Entonces, eso realmente depende de la naturaleza del proyecto
y del patrocinador fiscal. En el caso, por ejemplo, de Caring for Colombia, nosotros nada más aplicamos el modelo C y, por ejemplo, Patricia, si tú tienes un proyecto que tú quieres ser la ejecutora, que todos los activos pasivos que se generen de este proyecto sean solamente de tu organización, yo te recomendaría el modelo C, porque en el modelo A el patrocinador fiscal adopta ese proyecto. Entonces, este modelo se hace más que todo para organizaciones que están empezando, que están piloteando una idea, un proyecto, y que después ya deciden si es exitoso, sacarlo del patrocinio fiscal y asumir todo lo que implica crear una nueva organización social. Entonces, la gran diferencia es que en el modelo A, el dueño del proyecto es el patrocinador fiscal, y en el modelo C, el proyecto va a continuar siendo de la persona o de la organización que recurrió a este patrocinador fiscal. Vale, muchas gracias Raúl, ¿hay alguna otra pregunta? por la respuesta. Sí, te leo otra que es, uno, ¿cómo le explica al donante si está usando patrocinador fiscal o no? Bueno, entonces, cuando ustedes venden que tienen un patrocinador fiscal, lo más valioso que ustedes pueden vender es que ese donante que está en Estados Unidos puede recibir un certificado de donación. Como las organizaciones que están acá acompañándonos están basadas en Colombia, su certificado de donación no les sirve a ellos. Entonces, Caring for Colombia, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como patrocinador fiscal es cada vez que nos entra una donación para alguna de las organizaciones aliadas nuestras, es mandarle un certificado de donación a este donante. Entonces, como realmente se le vende al donante es: mira, fulanito, nosotros tenemos un patrocinador fiscal en Estados Unidos que nos representa, porque el patrocinador fiscal básicamente presta su estatus de 501, pero aparte los representa a las organizaciones sociales en Estados Unidos. Entonces nos representa ya y ellos te pueden dar un certificado de donación que puede tener beneficios tributarios. Entonces digamos que eso es lo que más le llama la atención a los donantes. Entonces a nosotros, por ejemplo, hablo de nosotros como Caring for Colombia, pero a Caring for Colombia nos llegan organizaciones que tienen donantes en el extranjero que les han dicho como, ay, pero quiero donarte, pero me interesa el certificado de donación, me lo puedes dar, y pues las organizaciones colombianas no lo pueden hacer. Entonces nos buscan porque ya tienen un donante identificado, pero necesitan darle su certificado de donación. Genial, Lili, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, también de Patricia, es, ¿el monto a financiar no incide en el tipo de modelo? No, no incide. Igual eso es un acuerdo siempre entre, mejor dicho, el monto siempre tiene que ver con el grant, con la convocatoria que esté abierta, con el presupuesto del proyecto, pero no incide con ninguno de los modelos. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta de Juan Cano que nos pregunta de cómo se ingresa a Caring for Colombia. Sin embargo, esto hace parte de la presentación más adelante, Juan. Entonces, bueno, te lo guardo para luego, ¿vale? Tengo otra pregunta de Laura Díaz que dice, varias de las organizaciones presentes tenemos a Friends for Colombia como patrocinador fiscal en Estados Unidos. ¿Cuáles serían los beneficios diferenciales de afiliarnos a Caring for Colombia? Sí, pues Laura, yo creo que al final, como Raúl dijo, les vamos a hablar un poquito de Caring for Colombia y ustedes pueden ver nosotros qué ofrecemos y ahí ya cada organización pues es independiente de escoger cuál de estas dos organizaciones se alinean más con lo que ustedes hacen. Entonces, algo muy importante aquí es que la misión del patrocinador fiscal debe alinearse con la misión de los proyectos y de las organizaciones que entran a ser aliadas. Entonces, eso es algo súper importante para tener en cuenta, pero más adelante les voy a hablar un poquito más de Caring for Colombia como patrocinador fiscal. Exacto, y listo. Y para cerrar esta ronda de preguntas, tenemos una de Mercedes Rizo que nos pregunta si solo sirve en Estados Unidos o para donantes en otros países también. Mira, Mercedes, nosotros, como estamos constituidos en Estados Unidos, nuestro estatus de 501(c)(3) funciona en Estados Unidos. Pero hemos recibido donaciones de Canadá, de Europa, de diferentes partes, pero digamos que este esquema de 501(c)(3) de 501(c)(3)
funciona en los Estados Unidos. Hay Les personas, acabo... perdóname, Raúl, hay personas Dale, dale. que están en otros países que igual tienen que declarar en Estados Unidos y nuestro certificado les funciona. Y hemos visto ese tipo de casos. Pero así como para las organizaciones colombianas, su certificado de donación sirve para personas y corporaciones en Colombia, lo mismo pasa con el 501(c)(3). Exacto. Ya te continuar, Lili. Solamente les quería comentar que a lo que se refiere Lili con el estatus de 501(c)(3) es como se dice en inglés, el estado 501(c)(3). Se los puse allí porque se escribe de una manera muy particular. Y bueno, ya creo que por ahora esas serían las únicas preguntas, Lili. Ya puedes continuar. Listo, dale. Gracias, Ram. Bueno, entonces aquí quisimos con el equipo mostrar un poco cómo es el proceso para aplicar a un patrocinio fiscal modelo C. Y básicamente empieza, yo digo, normalmente teóricamente muestran estos 7 pasos, pero realmente empieza conociendo la organización que tiene el proyecto, la idea. Entonces el proyecto presenta una propuesta al patrocinador fiscal. El patrocinador fiscal evalúa la propuesta y determina si este proyecto se alinea con su misión. Si se alinea con su misión, la junta directiva lo aprueba y después se llega al paso 4, que es un poco hacer el acuerdo ya por escrito, en donde se establecen las reglas pues, del acuerdo. Cada patrocinio fiscal es diferente, cada proyecto es diferente. Existen unas tarifas que más adelante les voy a mostrar, pero cada organización es un mundo. Entonces, realmente se llega a un acuerdo. El paso 5 ya es que el proyecto empiece a solicitar subvenciones y donaciones, siempre haciéndole saber a su donante que tiene un representante en los Estados Unidos, que le puede dar su certificado de donación y que es su patrocinador fiscal. El sexto paso, ya cuando se ganan la subvención, el grant o tienen un donante, el patrocinador fiscal recibe los recursos, hace la deducción de su fee administrativo y lo transfiere a la cuenta del proyecto. Y el paso 7, que es súper importante para mantener y cultivar a ese donante, es que el patrocinador fiscal pide informes regularmente para poder ver el avance del proyecto. Esto es un poquito como los 7 pasos que se encuentran pues, sobre la teoría de patrocinio fiscal, sobre este tema, pero realmente lo que yo les digo en patrocinio fiscal, esto es una alianza, es una relación, porque el patrocinador fiscal lo que quiere es el bien de ese proyecto, es poder ayudar a buscar recursos, es poder, como desde el principio nuestra fundadora quiso, buscar recursos en Estados Unidos para invertir en proyectos sociales en Colombia. Entonces, un patrocinador fiscal no es solamente ese aliado que puede ayudarle a uno a traer recursos. Yo digo que el patrocinador fiscal se convierte hasta en un amigo. Nosotros hablamos ya con las fundaciones aliadas y pues nada, ya somos amigas, porque lo que se quiere desde el patrocinio fiscal es ofrecer toda la infraestructura que tiene la organización 501(c)(3). Entonces, estos son como algunos, porque hay muchos servicios que ofrecen los patrocinadores fiscales. Entonces, por ejemplo, se ofrece la revisión y el envío de las propuestas de las subvenciones, de los grants, se les ofrece el apoyo en el tema de los informes financieros y de los informes de resultados, se ofrece consultoría, gestión de consultoría de los contratos y los proveedores, documentación, les proveemos toda la documentación que los donantes necesiten, tanto del patrocinador fiscal como del proyecto. Denme un segundo, me salió aquí una pantalla. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, seguimos viendo tu pantalla. Lo que pasa fue que se salió de la presentación, Lili. Ok, dame un segundo. Vale. ¿Listo? Sí, ya ahora sí. De Sí, pronto nos pueden confirmar por el chat. Sí, sí. Ok, Ya, listo, perfecto, Lili. perfecto.
Otra cosa que ofrecen los patrocinadores fiscales es todo el tema de administración de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, desde Carey nosotros apoyamos con tema de diseño, si se hace algún evento en conjunto, o con el tema de estructuración del logo, de algún proyecto. Algo que también utilizan mucho cuando son ideas o proyectos nuevos es aprovechan la infraestructura de ese patrocinador fiscal, el espacio físico de oficinas para hacer reuniones, para reunirse ahí con los donantes. Y algo que pues también hay que tener en cuenta es requisitos que pide el gobierno cuando hay subvenciones con el gobierno, que a veces piden temas de seguros o de asesoría legal. Entonces, estos son algunos, realmente solo 8 de muchos servicios que presta un patrocinador fiscal. Dime, Raúl. No. Yo aquí estoy anotando las preguntas que nos van saliendo, pero para Ok, la próxima ronda. Tú, dale. no listo, te dale, preocupes. dale. Uy. Entonces, esta es como la pregunta que yo creo que a la mayoría le interesa. Y cuando yo hablo como de esta parte, cuánto cuesta, invito un poco a las organizaciones a pensar el servicio que ofrece el patrocinador fiscal, o sea, la ayuda y verlo realmente como ese aliado y que ese porcentaje no sea visto como, ay, esto podría entrar a mí, sino también pensar que ese patrocinador fiscal tiene una infraestructura operativa que está al servicio de la organización social para poder ganarse esas subvenciones, para poder mantener a ese donante contento. Entonces, no hay que verlo pues como esto me podría entrar a mí, mejor no se lo paguemos. Nos ha pasado a organizaciones que prefieren, por ejemplo, hacer su redacción en inglés y desde el equipo lo revisamos y decimos, miércoles, necesitamos darles una mano con el tema del inglés, pero aún así deciden que no, que lo pasan así y estuvo. Entonces realmente es verlo como una inversión eh, para poder conseguir esos recursos. Entonces el patrocinador fiscal, perdón, suele retener parte de los fondos recaudados con el propósito de cubrir esta tarifa administrativa. Normalmente la tarifa está entre un 5 y un 15% y esto depende de los servicios que se presten. Cuando son grants o subvenciones, donaciones con el gobierno americano, esta tarifa puede ser mayor y es mayor porque las subvenciones con el gobierno americano son más tediosas, piden más formatos, entonces obviamente el patrocinador fiscal tiene que hacer tiene que hacer un mayor trabajo si la organización social requiere de su trabajo, de su revisión. Entonces, algo que me preguntan mucho es cómo podemos buscar el mejor patrocinador fiscal. Y ahorita fue una de las preguntas que hicieron, cómo se diferencian ustedes de otro patrocinador fiscal. Entonces, lo primero es buscar organizaciones con misiones semejantes. ¿Por qué digo esto? Y nos ha pasado mucho, nosotros hemos adoptado proyectos que puede que no se alineen tanto con la misión de Caring for Colombia y al final el donante dice como, yo no le puedo dar esta plata, señores, a ustedes porque su misión no se alinea con lo del proyecto. Entonces, esto pasa. Los grants no son otorgados muchas veces porque la misión del patrocinador fiscal no está alineada con la misión de la idea o del proyecto. Entonces, lo primero es buscar organizaciones con misiones semejantes. Lo segundo, y nos pasa mucho a nosotros, es empezar a buscar conexiones propias de la organización. Entonces, muchas organizaciones que nos llegan a nosotros son por referencias de otras organizaciones. No, mire que tengo un donante por fuera. No, mire, yo usé a este patrocinador fiscal. Y otro recurso que hay son directorios en línea, que más adelante Raúl les va a poner ahí en el chat un listado de recursos que pueden ser muy útiles. Dentro de esos directorios, algunos de ustedes de pronto ya los conocen, está el Foundation Center, que es una plataforma donde pueden consultar organizaciones en Estados Unidos y ahí se pueden encontrar patrocinadores fiscales. Y bueno, pues en Internet se puede encontrar mucha información. Entonces aquí lo que yo quiero hacer es ya ejemplificar un poquito los servicios que desde Caring for Colombia ofrecemos como patrocinador fiscal. Entonces, como ya mencioné anteriormente, Caring for Colombia está constituido como un 501c3,
lo que nos permite a nosotros dar esos certificados de donación y que las donaciones sean exentas de impuestos. Nosotros desde Caring for Colombia tenemos una relación muy cercana. En nuestras redes sociales se van a dar cuenta porque hay organizaciones que desde el principio nuestra fundadora ha venido apoyando y son las mismas por años y años, porque una de las filosofías de Caring es no dar recursos una sola vez, sino intentar ser consecuentes y darle una consecuencia a esos proyectos que apoyamos. Entonces muchas veces se van a dar cuenta de posts de las mismas fundaciones. ¿Y por qué es? Porque son las que se han venido apoyando por más tiempo. En el último año y medio se han venido apoyando organizaciones nuevas, que lo que hemos querido hacer con eso es poder buscar proyectos nuevos a los que les vemos un potencial muy grande de ayudarlos a conseguir donaciones en Estados Unidos. Entonces, básicamente nosotros tenemos unas tarifas que hemos venido estandarizando en el proceso, según también lo que ofrecen otros patrocinadores fiscales. Y aquí entra un poquito la pregunta que hicieron de qué los diferencia a ustedes de otros. Entonces, nosotros ofrecemos estas 4 como escalas de porcentajes. El primero es un porcentaje que es el 5%, que es el servicio de patrocinio fiscal básico, en donde nosotros actuamos como la sombrilla, como este puente, y es cuando ya la organización aplicó y el donante quiere su certificado de donación y nos busca y nosotros les pasamos los recursos, pero nosotros, independientemente del porcentaje, nosotros requerimos un informe. El 7.5 ya es el patrocinio. Bueno, y en este 5%, desde este año empezamos a crear un botón de donaciones con una plataforma que usamos, que es una plataforma para organizaciones en Estados Unidos, donde nosotros creamos un botón de donación para las organizaciones sociales en Colombia y ellas integran este botón a sus páginas web y pueden empezar a recibir donaciones en Estados Unidos. Este botón de donación es muy bueno porque nos integra todas las plataformas que usan los donantes en Estados Unidos. Entonces nos integra PayPal, Stripe, Apple Pay, deducciones directamente desde los bancos de los donantes. Y lo bueno de esta plataforma que nosotros usamos es que el donante tan pronto hace su donación, recibe su certificado de donación. Nosotros lo que hacemos normalmente es cuando la organización ya tiene $1,000, en ese momento les hacemos las transferencias. ¿Por qué? Porque la organización dentro del contrato que ha escrito que la organización, el proyecto en Colombia, se encarga del costo de transferencia, que son $25. Igualmente, con ese botón de donaciones exclusivamente, la Fundación Colombiana, aparte de este 5% nuestro administrativo, cubre los gastos de la pasarela de pago, que es 3.5%. Eso pasa si deciden tener un botón de donación con Caring for Colombia. Después tenemos un porcentaje que es el 7.5 y aquí ya empieza un poquito en la formulación de proyectos y la aplicación a subvenciones, en donde es el patrocinio básico de la canalización más el servicio de consultoría en el diseño del proyecto. Entonces hay algo que pues en la experiencia hemos visto y es que pues muchas veces nos falta lo que a los gringos les gusta, lo que a los americanos les gusta, y es ser muy puntuales en lo que necesitamos. A nosotros aquí en Colombia nos enseñaron que entre más escribamos y más hablemos es mejor, y resulta que allá es lo contrario. Entonces, siendo muy sinceros, muchas veces lo que hacemos en esta parte de servicio de consultoría es decirle, quite todo esto, que el donante no le interesa todo esto. El donante lo que busca es que el proyecto muestre un problema, el proyecto muestre la necesidad, muestre la solución y muestre cómo se va a medir ese impacto. El 10% del patrocinio, el 10% de los servicios que ofrecemos es el paquete básico, más la consultoría en diseño, más ayudarles con todo el tema del seguimiento del proyecto y pasarle informes nosotros a los donantes. Entonces, algo que tiene que ver muy, muy bonito es que nosotros no solo estamos en contacto con las organizaciones sociales en Colombia, sino que nosotros hemos establecido relaciones directas con los donantes. Entonces, a nosotros nos llegan donantes que nuestra fundadora y nuestra junta directiva ha conocido y saben de Caring for Colombia y nos dice, queremos invertir, queremos un proyecto en Medellín. Entonces,
Nosotros desde Caring for Colombia y el mismo donante escoge. Quiero que Caring for Colombia nos envíe el informe. Entonces, este es un poquito ese 10%. Muchas veces el donante no ha escogido él como parte del servicio. Entonces, tenemos un donante que dijo, no, pásame, Lili, pásenme ustedes, por favor, el informe. Entonces, es un 10% porque es un trabajo adicional para nuestro equipo. Y el 15% es el paquete, el patrocinio básico, más todo el servicio de consultoría y asesoramiento en la evaluación, pero va enfocado a los subsidios que da el gobierno de Estados Unidos. Y esto es como mencioné anteriormente, porque las subvenciones con el gobierno son más exigentes y requieren de más tiempo. Entonces, ¿cómo pueden aplicar a Caring for Colombia? Nosotros realmente tenemos un formato muy sencillo en donde más o menos luce como se ve acá, y donde nosotros lo que buscamos es conocer a la organización. Pedimos básicamente información de contacto, que nos cuenten la misión de la organización, cuáles son los proyectos que tienen a los que se les podría ayudar a conseguir recursos en Estados Unidos. En este formato lo que hacemos también es pedir todos los documentos legales de la organización. Normalmente nos tomamos 30 días en revisar los formularios, porque este es un trabajo que hace parte el equipo de alianzas y proyectos, y pues nos llegan una gran cantidad de organizaciones requiriendo patrocinio fiscal. Muchas veces nos toca decir que no, porque realmente nosotros tenemos unos criterios de selección, empezando porque el proyecto esté alineado con nuestra misión y sobre la capacidad operativa de la fundación, porque nosotros al recibir los recursos tenemos que en cierta forma responder porque esos recursos se ejecuten en lo que el donante quiso, en lo que el donante decidió invertir. Entonces nosotros desde Caring evaluamos los informes de gestión, los presupuestos anuales, los informes de auditoría. Entonces eso nos toma un buen tiempo y hacemos un comité en donde decidimos cómo podemos ayudarlos o no podemos ayudarlos. A los que no podemos ayudarlos, tenemos alianzas con organizaciones y consultoras que hemos hecho en el transcurso también de este año, donde les hemos pedido como vengan, ayúdenos porfa a que estas organizaciones puedan tener una mejor estructuración de estos proyectos para desde Caring poderles ayudar con el patrocinio fiscal y ayudarlos con el tema de buscar recursos afuera. Estos son unos recursos que a mí se me hacen súper útiles en cuanto al tema de patrocinio fiscal. Y bueno, empezamos ahí poniéndoles un poco el formulario de la aplicación a Caring for Colombia para aquellos que han identificado un grant, una subvención que pide patrocinio fiscal. Y eso ahí es muy importante también mencionarlo y me detengo ahí. Y hay algunas subvenciones que piden patrocinio fiscal y hay otras que no. Muchas veces en las convocatorias lo dicen, muchas veces las fundaciones aplican solas porque no lo dicen, pero si pasan a una segunda ronda, la fundación familiar les pide o les pregunta si tienen un patrocinador fiscal. Un directorio, que Raúl les va a poner todos estos recursos. El Foundation Center, que algunos los conoce, un video explicativo súper que explica esto que yo les compartí hoy a ustedes, pero lo explica de una manera súper sencilla. Candid, que es una plataforma que se unió con el Foundation Center, donde hay un montón de recursos sobre patrocinio fiscal, sobre organizaciones sociales en Estados Unidos, y este libro que yo ya les recomendé, que habla sobre los 6 modelos de patrocinio fiscal. Entonces, pues esto era lo que yo tenía hoy para compartirles. Sí me gustaría, pues no sé si dejo de compartir pantalla y puedo verlos, porque algo que yo quisiera con este webinar no es solo compartir la información que nosotros desde Caring for Colombia sabemos por nuestra experiencia, sino también conocerlos y ver quién conocía de este tema, quién no, quién se ha enfrentado con el reto de buscar un patrocinador fiscal, porque a veces no es fácil conseguirlo, y ver un poquito quién está en este webinar. Caring for Colombia desde sus principios
lo que ha querido ser una plataforma para ayudar a Colombia a traer recursos de afuera. Hay recursos afuera que muchas veces no sabemos cómo traerlos, no sabemos cómo aplicar a esos recursos. Y esta es una organización abierta para todos, es una organización que se ha venido transformando en el último año y medio, conformada por un equipo de jóvenes. Muchos de los que están acá de pronto se han dado cuenta que hay muchos jóvenes hoy en día queriendo involucrarse en el sector social. Y una como de mis misiones o de mis objetivos desde que entré a Caring es poder compartir este tipo de conocimiento que yo tuve la oportunidad de adquirir por una beca que me gané y tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Entonces, bueno, acá están mis contactos, los contactos de la organización. Yo estoy súper abierta de poder compartir cualquier información que requieran sobre el sector social, sobre recursos en Estados Unidos. Hay algo que desde Caring también nosotros proporcionamos y es tenemos un equipo que está todo el tiempo buscando oportunidades de subvenciones. Entonces, una vez algún aliado, alguna organización es aliada de Caring, empiezan a recibir como esas alertas de miren, hay esto abierto, revise si les sirve, usamos plataformas como Nodoka, usamos el Foundation Center, usamos varias plataformas que nos traen esas oportunidades. Pero más allá de todas esas convocatorias, algo que hacemos desde Caring for Colombia y que es una recomendación para todos, es poder crear una relación con el donante. Entonces nosotros nos reunimos con las personas que abren las convocatorias, con las fundaciones, con las corporaciones y les damos esa seguridad de quiénes somos, nos presentamos, nos dan también feedback cuando no pasa algún proyecto, entonces así nosotros podemos también aprender de qué fue lo que pasó. Por estar con Caring for Colombia no significa que nos vayamos a ganar ese grant. Caring for Colombia simplemente es una plataforma donde hay personas capacitadas queriendo ayudar al país. Todas las personas que trabajan en la fundación son colombianos. Raúl, por ejemplo, ahorita está en España. La mayoría están en diferentes partes del mundo y han creído en la misión de Caring for Colombia y se han ido uniendo al equipo. Entonces, pues desde Caring estamos muy abiertos a ayudar en lo que podamos. Esto es una relación, es una alianza, es una relación que se nutre por parte y parte. Caring for Colombia no puede ayudar a conseguir recursos solos, porque nosotros no tenemos los proyectos los tienen ustedes, las organizaciones acá en Colombia, y es muy difícil para un grupo que está conformado más que todo por voluntarios y practicantes poder conseguir donaciones para todo el mundo. Esto es una relación conjunta donde los recursos se consiguen en conjunto. Otra cosa que pues me faltó compartirles, desde Caring for Colombia también uno de los medios que recaudamos fondos es organizando eventos. Entonces muchas veces las fundaciones aliadas tienen algo para llevar a Estados Unidos. Entonces cuando empezó toda esta pandemia, estábamos en un evento que llevamos a Nueva York, el premier de un documental que hizo una de nuestras fundaciones aliadas. Normalmente lo que hacemos con los eventos es se comparten las utilidades y normalmente Caring, digamos que los recursos que nosotros recibimos de nuestro servicio patrocinador fiscal, nosotros los reinvertimos en Colombia. Una parte es para cubrir nuestra parte operativa y otra parte es para reinvertirlo en Colombia con las subvenciones y los grants que nosotros damos anualmente. Entonces, muchas gracias, Lili. Yo aquí, si quieres, te apoyo. Aquí nos dale. están escribiendo bastantes, muchas gracias a todos por los comentarios, sobre todo Patricia, que nos está acá recomendando. Muchas gracias por todo tu apoyo, Patricia Galindo. Yo acá, siguiendo un poco con lo que nos comentaba Lili, les quiero compartir un par de links, sobre todo, antes de pasar la ronda de preguntas que tenemos aquí
unas 6, 7 preguntas, Lili. Quiero compartirles dos cosas. Primero que todo, como mencionaba Lili, como somos un equipo de personas, yo primero que todo, personas jóvenes que estamos creyendo en el mundo de la filantropía y queriendo invertir en este mundo de la filantropía, nos volcamos hacia las redes sociales. Así que somos una fundación muy activa en redes sociales. Nuestro perfil de Instagram es, digamos, el más fuerte en este momento. Sin embargo, en Twitter estamos constantemente volcando información que nos parece atractiva y funcional para organizaciones en Colombia. Entonces en Twitter no se pueden encontrar esa información. En LinkedIn también somos un líder de opinión a través de blog de opiniones que genera nuestro equipo. Entonces, pues, solamente les comparto el Instagram para que allí nos puedan seguir. También les quiero compartir otro documento que también, digamos, es todo el link de la presentación que para que tengan al final los recursos útiles. Es un link de Google Drive, es básicamente un documento pues abierto para todo el mundo. No les mando todos los links porque se van a ver simplemente como un desorden completo. Sin embargo, luego, no sé, Ana María me confirmará de pronto si se los podemos enviar vía email o de alguna manera. Por ahí me está diciendo que sí, entonces bueno, súper bien, Ana María, muchas gracias. Y entonces, pues bueno, nada, yo quería comentar esa parte de cositas que cualquier pregunta que puedan hacer para nuestros futuros estímulos económicos, pues en redes sociales nos pueden encontrar. Y nada, muchísimas gracias a todos por este espacio. Ahora, mira, ya ponemos acá la cámara. Si quieres, Sí, Lili, te leo las preguntas que dale, tengo. dale. Ya, claro, no, ya no eres solamente tú, sino estamos acá todos teniendo una conversación. Entonces, bueno, la primera pregunta que tengo es de Laura Díaz, que pregunta, ¿qué porcentaje de la donación es deducible de qué impuesto? Bueno, eso realmente depende de cada donante es un mundo diferente. Entonces eso realmente depende del monto de la donación, de qué activos tiene el donante. Entonces eso sí, hay que ser súper honestos con el donante en esa parte y los donantes saben. No siempre el 100% de la donación es deducible de impuestos. Entonces, por ejemplo, si hay un evento, normalmente lo que se hace con el evento es el costo de el costo de hacer el evento menos el valor de la boleta. Ese sería el monto deducible de impuestos. Entonces, realmente eso depende de cada caso. Vale, muchas gracias. Laura, esperamos que, bueno, a pesar de que no sea una respuesta exacta, es la respuesta honesta. Luego tenemos una pregunta de Nelson Correa que pregunta, ¿cuál es la relación entre patrocinador fiscal y una entidad del Estado? Por ejemplo, una alcaldía, gobernación o institutos. Normalmente ellos no nos necesitan. No nos necesitan. Puede que de pronto un patrocinador fiscal y nosotros lo hemos hecho desde que fue Colombia porque queremos ayudar al país, ayudamos en las formulaciones. Pero, pero sí, realmente no nos necesitan. En Una cuanto a la cosita ahí, estructura, si quieres, al final yo quiero contarles un poquito nuestros planes futuros, pero también para aclarar, el patrocinio fiscal no sirve para entidades del sector público, solamente sirve para entidades del sector privado. Ujú. muchas gracias, Ana María. Claro, totalmente. Luego aquí ya tengo otra. A ver, voy a hacer una pregunta de cooperación internacional que dice, ¿las donaciones son exentas de impuestos o son deducibles de impuestos o ambas? De pronto, esta no sé si ya la respondimos antes. Las donaciones, nosotros como Fallo como 501c3, somos exentos de impuestos. Entonces, si alguien dona, su donación, lo que dije anteriormente, también depende de cada donante, del monto, de lo que tiene cada donante, tiene una deducción sobre esa donación. No sé, Vale. Ana, si tú quieres Yo agregar quiero algo ahí. aclarar ahí, exacto, yo quiero aclarar ahí porque yo fui la que hizo la pregunta para poder hacer esta aclaración. Una cosa es que al patrocinador fiscal no le cobre impuestos el Estado y eso quiere decir que es exenta de impuestos. Y otra cosa diferente es que para el donante, la donación que le da a Caring for Colombia sea deducible de los impuestos que tiene la obligación de pagar. Ese es el caso y esa es la razón por la cual tiene sentido usar el patrocinio fiscal. Es decir, no es como en Colombia. En Colombia, ese incentivo que podía haber sido buenísimo, lo quitaron de la ley cuando hicieron lo del registro de sal
y ahora entonces solo una cuarta parte del impuesto se puede convertir en deducible para entidades sin ánimo de lucro. En cambio, en Estados Unidos es un porcentaje que no me lo sé, eso seguramente se lo sabe Gigi o algo, es un porcentaje muchísimo más alto. Lo que, digamos, pueden dar un porcentaje altísimo de sus impuestos, se puede cambiar por lo que le donan a las entidades sin ánimo de lucro. A eso me refiero con la diferencia entre exento y deducible. Es decir, exento de impuestos es que no se le cobra impuesto, deducible es que se puede presentar en vez de los impuestos. Muy bien. Luego también tenemos un par de preguntas de Daniela Silva que se me hicieron súper interesantes. La primera es, ¿debemos esperar a que se abra una convocatoria para, digamos, aplicar a los servicios? Una convocatoria de Caring for Colombia, una convocatoria... Yo creo que es Daniela, no sé si nos puedes preguntar allí a qué te referías, pero digamos que en ese momento estabas tú hablando de convocatorias externas de entidades externas, no Pues necesariamente de Caring. a nosotros nos buscan nuestro servicio, como les dije, cuando hay un donante individual, cuando encuentran una convocatoria que necesita patrocinador fiscal. Entonces, realmente las fundaciones nos buscan cuando nos necesitan, cuando necesitan ese aliado. Entonces, sí, pues cuando Vale, encuentran esa oportunidad. vale. Y otra pregunta también de Daniela Silva, dice, ¿en cualquier momento se le puede presentar un proyecto a un patrocinador fiscal como Caring for Colombia? No, normalmente cuando se abren convocatorias hay unos tiempos, que Info Colombia lo hace una vez al año. Hay algunas fundaciones familiares que lo tienen abierto todo el año, pero son muy pocas. Generalmente tienen un cronograma de en junio abren convocatoria, entonces no es todo el tiempo. Claro, y siguiendo con esa pregunta, de hecho la siguiente es, ¿o la organización debe estar afiliada al patrocinador fiscal antes de hacer esa convocatoria? Sí, o sea, desde el principio tiene que existir esa relación y que quede claro porque tienen que ver qué servicios van a usar del patrocinador fiscal. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta en el caso de las universidades, para universidad privada sin ánimo de lucro, ¿se podría acceder a este modelo? ¿Sí? Listo. Luego tenemos otra de cuáles son los temas de mayor inversión. ¿La situación de la pandemia ha modificado la agenda de inversión social? Sí, los recursos están yendo encaminados a todo lo que tiene que ver con esta contingencia. Nosotros hemos visto mucho que quieren ayudar con toda la parte de alimentación, de conectividad. Ustedes saben que muchas organizaciones se están reinventando y están viendo a ver cómo ofrecen todos sus servicios online. Entonces nos llegan muchos requerimientos de organizaciones buscando computadores porque quieren empezar a ofrecer sus clases virtualmente. Entonces sí, muchas fundaciones en Estados Unidos están creando sus nuevas subvenciones encaminadas a toda esta pandemia. Muy bien. Y luego, antes de pasar a la última, que creo que de pronto es Ana María nos puede ayudar más, hay Juan Cano, sí, el video, si no estoy mal, se está haciendo grabado y luego Ana María nos lo va a compartir, ¿no? También nosotros lo pondremos en nuestro canal de YouTube, por si también, si tenemos acceso a él, lo pondremos. Y luego, la última pregunta que tengo es, ¿existe algún monto mínimo que deba donar para darle el certificado? Sí, bueno, por ahora es. No, no, pero pues hay donaciones pequeñas que pues el donante, nosotros hemos recibido donaciones de $2 y la plataforma que usamos igual les da su certificado de donación. Lo que nosotros hacemos es lo que les dije en algún momento, acumular hasta $1,000 y cuando ya tenemos $1,000 se la transferimos a la organización acá en Colombia. Ah, bueno, pues mira, la siguiente pregunta ya me la respondiste ahí. Mira, Patricia dijo que muchas gracias. Y luego la última pregunta que tengo antes de esa es, ¿cómo ven el panorama de apoyos para Cartagena para temas de igualdad de género? Esta de pronto es una pregunta un poco más amplia, de pronto ya sí podemos inclusive tener la intervención de Ana María. Sí, no sé, Kate está por ahí conectada, que es la persona que nos ayuda a todo el tema con convocatorias.
sí hemos visto convocatorias de tema de igualdad de género y desde Caring no tenemos proyectos aliados tantos en esa parte, pero sí hemos visto. Si Kate está por ahí, nos puede ampliar un Sí, poquito. sí, sí, sí. Aquí está Kate, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, en el tema de igualdad de género hemos visto varias convocatorias, no solamente en la región de Cartagena, sino que se abren para todo el país, en temas obviamente que tengan replicabilidad. Yo pensaría que si ustedes ya identificaron ese tipo de convocatorias afuera y les gustaría aplicar a ellas, es bueno que nos contacten para que nosotros entendamos bien de qué se trata y si nosotros debemos participar o no en la subvención. Pero realmente todo el tema de derechos y de equidad social, todo está muy presente y en este momento sobre todo que tenemos también una coyuntura de inclusión, tenemos una coyuntura de todo el tema de derechos de la comunidad LGBTAQ+. Entonces, no sé si con eso les respondí la pregunta. Por ahí hay momentos, ya, por ahí creo que, bueno, por ahí nos responden luego sí, que yo creo que fue bastante completa. De hecho, tenemos otra también de proyectos, Kate, entonces aprovecho que estás por aquí. Te pregunto, ¿es posible encontrar apoyo a proyectos dirigidos a infancia y juventud por medio del deporte? Sí, nosotros sacamos una convocatoria que justamente cerró el viernes. Esta convocatoria tenía como enfoque principal fortalecer procesos en deporte, salud, creación de comunidad, arte y educación. Entonces, siempre en Caring, nuestros pilares son muy claros y siempre queremos apoyar esos procesos donde el deporte y las artes ayudan a que la persona integre mejor el ser y genere bienestar y sea más feliz y mejor ciudadano y persona pues para su país y su comunidad. No sé si fue reiterativo. Claro, mira, y de pronto aprovechando que mencionas país, que es algo súper importante para la creación de países, la democracia, pues tenemos una pregunta, esta la verdad no sé quién es, se me subió, pero bueno, la pregunta ¿es posible encontrar apoyo para fomento de participación en la democracia? Sí, y Sí, tuvimos un gran hace poco, una oportunidad y no había muchos proyectos para enviar. Pero Kate, complementame, porfa, que tú estás más. bueno, en el tema de gobernanza democrática y leyes, hay fundaciones muy fuertes como la Fundación Tinker, que sacó un grant de democracia, sacó la Asociación Interamericana, Intersuramericana, creo que es una cosa así. Ellos sacaron un grant de Democratic Governance muy grande, pero entonces están buscando procesos que ya estén trabajando. Por ejemplo, ellos son los dos patrocinadores del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, y entonces todo lo que tiene que ver con el tema de derechos se trata como de enfocarlo mucho a investigaciones con ley o a proporcionar a gente que no tiene acceso tan fácil a la ley a que acceda a la ley. Entonces, por ejemplo, digamos, Patricia de Fundación Rey, ella se encarga de explicarle a la gente que tiene discapacidades cuáles son sus derechos y no sé qué. Si ella tuviese un proyecto que fuera muy específico solo en cambiar la ley y en fortalecer la acción ciudadana, ese proyecto podría pues, participar en este tipo de convocatorias. Súper, súper bien. Muchas gracias, Kate, por tu aporte allí. Yo por aquí no tengo ninguna otra pregunta. De Juan Cano nos dice muchas gracias por la valiosa información y trabajo en convivencia. Muchas gracias a ti, Juan, y a todos los que están por aquí presentes. Muchas gracias. Y también aquí a todos los que han estado por aquí, Juan Camilo Montoya, también muchas gracias por las orientaciones. De nuevo, también les quiero repetir, si tienen alguna otra pregunta que les surja luego, inclusive después del webinar, nos pueden encontrar en Instagram como @caringforcolombia y allí respondemos súper rápido. Tenemos un equipo de jóvenes conectados todo el tiempo y pues nada, aquí estamos para servir y para ayudar al país. Sí, hay una última cosa que creo que no mencioné y desde Caring estamos viendo cómo la luchamos y es ver cómo podemos unir esfuerzos y cómo podemos unir proyectos y cómo podemos unir, sí, esas ideas porque nos llegan, no saben, demasiadas organizaciones con proyectos muchas veces muy parecidas.
Entonces, algo que estamos haciendo desde el equipo y lo luchamos todos los días es ver cómo nos unimos para poder aplicar a esas convocatorias y poder ganárnoslas y poder mostrar un impacto mayor. Entonces, eso es algo a lo que los invito a explorar quién más está haciendo algo como lo que ustedes están haciendo y ver cómo se pueden buscar oportunidades de colaboración conjuntas. Entonces, por ejemplo, aquí está Patricia de Fundación Rey, que tiene un proyecto maravilloso y nosotros hemos visto cómo desde Keri nos han buscado otras organizaciones con la misma problemática que ella abarca dentro de Fundación Rey y ver cómo podemos unirnos para sacar ese proyecto adelante. Lo mismo con diferentes proyectos sociales. Entonces, un poquito como quería cerrar es esa invitación a no intentemos hacer un cambio solos, intentemos hacer un cambio unidos porque vamos a tener mayores resultados. Y la invitación va un poco a el sector social en Colombia necesita transformarse y la transformación empieza dejando los egos a un lado, dejando el protagonismo a un lado. Entonces, y articulándonos con el gobierno, porque sin el gobierno no somos nada, porque el gobierno nos necesita y nosotros lo necesitamos, articulándonos con el sector social, con el sector privado, porque los tres tenemos que estar también en el mismo triángulo que se muestra en el patrocinio fiscal. Entonces, pues nada, Ana, muchas gracias por este espacio. La verdad creo que ha sido muy útil. Para nosotros yo siempre estoy dispuesta y desde que ven estamos dispuestos a compartir lo que podamos, conocimientos y de nuestra experiencia. Bueno, le has dado pie a una cosa que era con lo que yo quería cerrar esta reunión de hoy. Y es la gente que está aquí de las organizaciones sabe que desde que llegué a la Oficina de Cooperación Internacional les he estado diciendo el mismo mensaje, y es que la unión es la que hace la fuerza. Nosotros, de hecho, tenemos una política de apoyo a proyectos que vengan de trabajo en equipo entre organizaciones. Es decir, nosotros nos inventamos una cosa que le decimos la morita por el diagrama que usamos en el día que lo mostramos, que era que íbamos a apoyar preferentemente proyectos en donde se juntaran organizaciones un poco más fuertes con organizaciones más pequeñas para que generáramos trabajo interinstitucional y fortalecimiento interinstitucional. De hecho, creo que este es un gran ejemplo de eso, es decir, finalmente Caring for Colombia es una organización de segundo piso que permite asociar y agrupar organizaciones para tener acceso a recursos. Ahí también les quiero contar que, digamos, en el diseño, uno lo primero que hace cuando llega en una administración como esta es pensar, bueno, ¿qué voy a querer lograr en los próximos 4 años? Y una de las cosas, de las apuestas estratégicas que tenemos es que nosotros logremos los segundos 2 años, es decir, no todavía, sino a partir del año 2022, pagarle un usuario de Foundation Center a la ciudad de Cartagena para ofrecerle a las organizaciones locales cómo buscar convocatorias en Estados Unidos. Pero nosotros no podemos pagar lo que vale muchísimo, vale 15 millones de pesos el año. Eso es una suscripción cara, es un servicio de internet caro. No podemos pagar eso si no tenemos suficientes organizaciones, primero con patrocinio fiscal y segundo capaces de presentar proyectos a nivel internacional, porque estaríamos desperdiciando la plata. Entonces, Caring for Colombia sabe lo potente que es la base de datos de Candid, lo importante que sería para la ciudad. Yo estoy destinando los recursos para tener eso en 2 años, dándonos este tiempo, este año y medio que nos queda, para fortalecer organizaciones de tal manera que podamos acceder a esos recursos. ¿Por qué empezamos por Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene más o menos el 72% de la industria del sector social en el mundo, es decir, incluso Nueva York, que es donde está ubicada Caring for Colombia, de ese 72% tiene como el 60%. Es decir, si vamos a enfocar los esfuerzos realmente, Nueva York, que es donde está Caring for Colombia, nos permite ser estratégicos. Y la otra cosa que también quería contarle tanto a Caring como a la gente de las organizaciones es que estamos, bueno, Caring ya lo sabe, estamos firmando un convenio de colaboración, un convenio marco de colaboración entre la alcaldía y Caring for Colombia
porque tenemos muchas ideas. Con Gigi hemos venido hablando de aprovechar que a Cartagena la adoran los turistas y se van queriendo a la ciudad para crear un mercado de donantes que cuando ya se fueron puedan seguirle aportando cosas a la ciudad, ¿sí? Entonces todas estas cosas hay que pensarlas, pero de nuevo, para poder hacer ese tipo de proyectos y para poder hacer eso que es como lo que tú pusiste en tu presentación, Liliana, que me pareció muy pertinente, una incubadora de ONGs de buena calidad, que podría ser uno de los proyectos que hagamos financiados con turistas. Para poder lograr eso, pues tenemos que tener un ecosistema mucho más robusto aquí en Cartagena, conectado, que entienda las prioridades, que no duplique las cosas, que tenga impactos de más de 30 personas. Sí, o sea, tenemos que ser muchísimo más robustos en la operación para que podamos tener impactos que de verdad valga la pena mostrar. Entonces, en esa dirección es que hicimos esta convocatoria. Creo que ha sido un espacio muy pertinente, creo que establecen ustedes unas relaciones muy importantes y muy interesantes con las organizaciones de la ciudad, les compartiremos la base de datos para que ustedes puedan establecer una relación con ellos en Caring for Colombia. A la gente de las organizaciones locales le digo como de nuevo, probablemente muchas organizaciones no estén listas todavía para el proceso de Caring for Colombia. Caring for Colombia es exigente en su proceso de selección, necesitan ciertos niveles de bilingüismo, de capacidad de búsqueda, de convocatorias, digamos, no podemos depender completamente del proceso de consultoría de una organización como Caring for Colombia, pero sí es muy importante que entonces en su horizonte de desarrollo organizativo y de desarrollo como cooperantes, o sea, las organizaciones que tienen interés de ser cooperantes en el futuro, entiendan qué es lo que se va a requerir. Tienen que tener sistemas de monitoreo fuerte, tienen que tener capacidad de búsqueda de convocatorias, acceso a bases de datos, tienen que saber leer y escribir en inglés para que puedan acceder a este mundo de recursos, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades, creo que no es difícil, creo que ninguna de esas tres cosas es difícil, pero tienen que tenerlo en la planificación de cómo crece su empresa, en qué dirección crece, cuáles son las prioridades organizativas, en qué se tienen que formar y fortalecer para que realmente podamos acceder. Nosotros estaremos ofreciéndoles toda la información que podamos respecto a mecanismos alternativos. El siguiente webinar que vamos a hacer de esta serie lo vamos a hacer con Global Giving. Global Giving también es un patrocinador fiscal, pero es distinto. Global Giving no es colombiano. Global Giving es un gran patrocinador fiscal que básicamente está diseñado para hacer crowdfunding, es decir, financiación por goteo, que es otra modalidad completamente diferente de recolección y de recaudo de recursos. Ellos nos van a ayudar con el siguiente webinar para que, digamos, también, de nuevo, puedan ir aprendiendo cómo gestionar recursos de diferentes maneras. A Gigi, a Liliana, a Raúl, a todos les agradezco un montón por su presencia acá, ha sido súper pertinente. Creo que nos debemos muchas otras conversaciones y espero que podamos trabajar los próximos 3 años durísimo para fortalecer el ecosistema de la ciudad. Les agradezco a todos estar acá. Si quieren, prendan la cámara y nos tomamos una fotico. Gracias, gracias Anita. Gracias por haber organizado esto con Lili, Raúl, Kate. Es súper genial verlos a todos unidos y tratando de que todo esto se suceda. Yo lo que les puedo decir a todos los que están ahí en Cartagena es que, pues, que aquí en Nueva York tienen ustedes a alguien que los quiere mucho y que lleva 17 años luchando para que esto se suceda. Preguntaban por qué uno escoge a una persona y por qué no a otra. Es porque el destino lo hace que a uno, que eso suceda, como sucedió que yo te conocí a ti y conocí a Liliana. Uno como conoce a la persona que se vuelve su partner, porque pues es así, uno lo escoge porque hay cosas afines. Entonces, pues yo creo que está abierto para que ustedes puedan escoger verdaderamente quiénes son, con quién ustedes puedan tratar, hacer las cosas. Esto es una familia, como decía Liliana, esto es una relación de amistad. No es una relación de poderes, es una relación de amistad y yo lo veo así, lo he visto siempre. Yo no, pues no hay intereses creados, solamente es
La intención es de hacer bien las cosas y de no duplicar esfuerzos, porque muchas veces, y lo que pasa mucho en Colombia, por el hecho de uno tratar de ser muy como de mostrar lo que uno hace, uno repite los esfuerzos. Y eso hay que evitarlo porque en Colombia pues ya eso no puede seguir. Tenemos que ser más como eficientes y ayudarlos a todos ustedes a que esto se logre. Pues, y Cartagena pues es una ciudad que adoro y ahora que tú estás ahí en la alcaldía, pues me imagino que las cosas se están moviendo de otra manera. Así es, sí esperamos. Sí, pues a los que no me conocen o no conocían a Caring, nosotros llevamos, pues sí, muchos años trabajando con algunas fundaciones muy importantes de Cartagena. El Colegio del Cuerpo es uno de nuestros, ha sido pues desde el comienzo, creo que fue uno de las primeras fundaciones que apoyamos. Juan Felipe Gómez Escobar, Fundación Mamonal también con Música por Colombia. Hemos apoyado, lo lindo de esto es que creemos verdaderamente en la intención del arte como transformadora social y a través del arte y de la autoestima creo que uno logra muchas cosas, sobre todo un país que ha pasado por tanta violencia. Entonces, pues, bueno, ahí pues muchas gracias a todos y bueno, ya seguimos. Muchas gracias, reitero, un placer verlos, conocerlos. Estamos por ahí, nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ana. Chao. Chao.